En Navidad mis padres le regalaron a mi hermano una Toyota Tacoma nuevecita y a mí me entregaron un aviso de desalojo. Mamá dijo, él nos da algo de que sentirnos orgullosos. Tú solo ocupas espacio. Terminé de cenar, me puse el abrigo y salí con $80 en mi cartera. 2 semanas después papá golpeaba mi puerta, llorando, mientras sostenía una carta. El papel de regalo del obsequio de mi hermano era verde con cinta dorada. Lo abrió en la mesa del comedor mientras mi madre sostenía su teléfono para grabar. Dentro de la caja había un llavero de una Toyota Tacoma nuevecita, que estaba en la entrada con un lazo rojo en el capó. Jared gritó. Se echó hacia atrás de la mesa y corrió a la ventana, presionando ambas manos contra el cristal como un niño la mañana de Navidad, y era exactamente eso. Sin embargo, tenía 25 años y había estado desempleado durante 3 de los últimos 7 meses. Mi padre aplaudió 2 veces, lento y orgulloso. Mi madre siguió a Jared hasta la ventana con su teléfono aún grabando, narrando para el vídeo. Esto es lo que pasa cuando tu familia cree en ti. Así es como se ve el verdadero apoyo. Lo publicó antes de que Jared terminara de abrazarla. Luego mi padre deslizó un sobre blanco y sencillo por la mesa hacia mí. Sin papel de regalo, sin cinta, sin grabación de teléfono, sin narración sobre cómo se ve el apoyo, solo un sobre con mi nombre escrito en el frente con la letra de mi madre. Lo abrí con el pulgar. Dentro había una sola página escrita a máquina, en papel blanco, 30 días para desocupar mi habitación, con efecto a partir del 24 de enero. Un aviso formal de desalojo de mis propios padres, impreso en su impresora doméstica. En la casa en la que había estado pagando $1,200 al mes para vivir durante 5 años. Mi regalo de Navidad fue un desalojo. Jared seguía en la ventana, su aliento empañando el cristal. Mi padre me estaba mirando. Mi madre había dejado de grabar. Dejó el teléfono en el mostrador y se cruzó de brazos. Y por la forma en que se puso de pie, entendí que esta era la parte que había ensayado. La camioneta fue la actuación. Este era el discurso. Él nos da algo de que sentirnos orgullosos. Lawson, tu hermano va a llegar lejos. Tiene impulso. Tiene energía. La gente quiere estar con él. Tú te arrastras bajo las casas y arreglas aires acondicionados por $44,000 al año. Has estado en el mismo trabajo desde que tenías 22. Sin ascensos, sin esposa, sin planes. Vives en la misma habitación en la que dormías a los 16. Tu hermano necesita esa habitación ahora, porque está empezando de nuevo. Y se merece un espacio de verdad, no un sofá. Tú solo ocupas espacio. Siempre lo has hecho. Esto no es crueldad. Esto son matemáticas. No podemos permitirnos mantener a 2 hombres adultos, y solo uno de ellos va a alguna parte. Mi padre no levantó la vista. Picoteó la esquina del mantel y dijo en voz baja, como si lo leyera de una tarjeta, tu madre tiene razón. Es hora. Leí el aviso de nuevo. Lo doblé. Lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta, la de lona color canela con el parche de la empresa de climatización en el pecho izquierdo y la mancha de aceite en el puño derecho, de una reparación de horno de hace 3 años. Luego me comí el último bocado de jamón de mi plato. Dejé el tenedor. Doblé mi servilleta y la puse junto al plato. Me levanté. No había nada en esa mesa por lo que valiera la pena discutir, y nada en esa habitación por lo que valiera la pena levantar la voz. Una camioneta con un lazo para el hijo que no podía mantener un contrato de arrendamiento, y un aviso impreso para el hijo que había estado pagando $1,200 al mes por una casa de la que ahora le decían que se fuera. Esas eran sus matemáticas. Yo tenía las mías. Me puse la chaqueta. Revisé mi cartera. 4 billetes de $20. $80. Eso era todo el dinero en efectivo que me quedaba después de transferir $3,200 a mis padres 11 días antes. 1,200 por el pago mensual regular y 2,000 por lo que mi madre llamó gastos festivos. Caminé hacia la puerta principal. La Tacoma estaba en la entrada con su lazo rojo capturando la luz del porche. Pasé junto a ella.
Subí a mi Honda Civic de 12 años con 192.000 millas en el odómetro y conduje 14 millas hasta el apartamento de Willa, en el frío. Si esta es tu primera vez aquí, bienvenido a Betrayal Unfolded. Si ya has estado aquí antes, ya sabes cómo terminan estas historias. Suscríbete y quédate porque esta aún no ha terminado. Apenas está comenzando. Mañana de Navidad, a las 7 de la mañana. El sofá de Willa. La chaqueta estaba sobre mis hombros porque no había traído una manta y ella solo tenía una de repuesto. Los $80 seguían en la cartera en el suelo, junto a mis botas. Willa salió del dormitorio con 2 tazas de café. El instantáneo, el que nunca me había gustado, el que sabe como si se hubiera preparado en un estacionamiento. Me dio una y se sentó en la alfombra frente a mí, con las piernas cruzadas. No vas a volver. Tengo $80. Tienes un trabajo, una camioneta llena de herramientas y un sofá con tu nombre por el tiempo que necesites. $80 no es nada. Es un número que sube cuando dejas de regalarlo. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó una llave de repuesto de su apartamento. La llave estaba tibia de su bolsillo. La colocó en el cojín junto a mí sin ceremonia, sin un discurso, sin pedirme que explicara lo que había sucedido. Willa era la técnica superior en mi equipo de climatización, tenía 30 años y había trabajado conmigo durante 4 años. No necesitaba los detalles. Había escuchado suficiente durante los almuerzos en la sala de descanso como para saber de qué tipo de casa venía yo. Sostuve el café. Lo bebí aunque sabía terrible. Y me quedé sentado allí la mañana de Navidad y sumé los 5 años. $1.200 al mes, 60 meses, $72.000. Eso era lo que les había transferido a mis padres desde que tenía 23 años. Me dijeron que era alquiler, ayuda para la hipoteca, servicios públicos, impuestos sobre la propiedad. Dijeron que la casa lo necesitaba. Mi padre trabajaba como empleado de almacén, ganando $38.000 al año, y mi madre no había trabajado fuera de casa en 20 años. Y tal como lo explicaron, los $1.200 que yo les daba eran el margen entre mantener las luces encendidas y perder la casa. Así que los pagué cada mes con una transferencia automática el día 1. Empaqué mi almuerzo todos los días para que los números cuadraran con $44.000 al año, sándwich de pavo, manzana, botella de agua. Conduje el Honda más allá de las 190.000 millas, porque un pago de coche habría consumido $400 al mes que no tenía. Me salté vacaciones, conciertos, bares y cada viaje de fin de semana al que me invitaba el equipo. Cada dólar tenía un lugar, y 1.200 de ellos iban a casa el día 1 de cada mes, porque mis padres me dijeron que la casa lo necesitaba y eran mis padres, y no pensé que necesitara un recibo. Debí haber pedido un recibo. Lo sé ahora. Pero no les pides a tus padres una prueba de que te están diciendo la verdad. No hasta que descubres que no lo hacen. Esta no fue la primera vez. 2 años antes, mis padres necesitaron un nuevo calentador de agua. $800 por la unidad, otros $300 por la instalación. Yo mismo hice la instalación un sábado, arrastrándome bajo la casa boca arriba, pasando tuberías de cobre en un espacio de arrastre que olía a arcilla húmeda, porque eso es lo que hago para ganarme la vida, y no iba a cobrarle a mis propios padres por mi trabajo. Compré la unidad con mi tarjeta de crédito y nunca pedí que me reembolsaran. 3 semanas después, Jared publicó una foto desde un resort en Myrtle Beach, todo incluido, 4 noches. Mi madre comentó con 3 emojis de corazón. Hice los cálculos después. Un todo incluido en ese resort costaba alrededor de $1.100 por 4 noches. Mis padres dijeron que lo ayudaron con el viaje porque estaba estresado por la búsqueda de empleo. El calentador de agua que compré con mi tarjeta e instalé con mis manos liberó los $800 que le dieron a Jared para unas vacaciones del agotador trabajo de estar desempleado. Me mantuve conectado porque eran mis padres y las matemáticas nunca habían sido tan visibles antes. Cada incidente por separado parecía lo suficientemente pequeño como para perdonarlo. Un calentador de agua aquí, $200 adicionales allá, una compra de comestibles que nunca se pagó. Fue solo cuando me senté en el sofá de Willa la mañana de Navidad y sumé los 5 años, que entendí la magnitud de la situación.
Cada pago era un ladrillo, $72.000 en ladrillos, y construyeron un muro entre yo y la familia que creía estar pagando para mantener. Al tercer día, encontré un estudio apartamento a 14 millas del taller. $850 al mes, primer y último pago al firmar. Willa me prestó el depósito y le pagué en 2 semanas. El estudio tenía 400 pies cuadrados, con un radiador que traqueteaba y una puerta del baño que no cerraba del todo. Me mudé al quinto día con una bolsa de lona, una mesa de cartas de Goodwill por $12 y una silla plegable. Lo primero que puse en la pared fue un perchero junto a la puerta. Colgué mi ropa de trabajo y me quedé en ese estudio con mis $80, ahora reducidos a 74 después de la gasolina y el peor café de mi vida. Ese perchero fue lo primero que tuve en un lugar que era mío. Luego me fui a trabajar. El día 7 todo cambió. Estaba sentado en la mesa de cartas, después de un turno de 10 horas. El estudio estaba frío porque el horno del edificio funcionaba mal, y aún no había tenido tiempo de revisarlo. Abrí la aplicación de mi banco y empecé a revisar 5 años de transferencias. 60 entradas, $1.200 cada una. Cada una de ellas etiquetada de la misma manera en mis notas: alquiler, mamá y papá. 60 meses de almuerzos empacados y un Honda Civic con el parabrisas agrietado que llevaba 2 años queriendo arreglar. Luego miré diciembre. 1 de diciembre, $1.200 de transferencia regular, la misma que había hecho 59 veces antes. 15 de diciembre, $2.000. Mi madre me había enviado un mensaje de texto esa mañana: gastos festivos. Las cosas están apretadas. Envíalo hoy si puedes. Lo envié en menos de 1 hora. No pregunté cuáles eran los gastos porque nunca preguntaba. Total de diciembre, $3.200 en un solo mes, de un hombre que ganaba $44.000 al año antes de impuestos. Dejé el teléfono y pensé en la Tecoume. Cuando pasé junto a ella en Nochebuena, había visto la matrícula temporal en la ventana trasera. Estaba en ángulo hacia la luz del porche. La fecha en la matrícula era 21 de diciembre. Jared lo había dicho en la cena, en voz alta y orgulloso. Mientras aún presionaba sus manos contra la ventana, papá puso $6.000 de enganche. $6.000 en efectivo. Así es como se compra una camioneta. $6.000 en efectivo en diciembre. Mi transferencia regular de $1.200 se efectuó el 1 de diciembre. Los $2.000 adicionales se efectuaron el 15 de diciembre. Eso fueron $3.200 míos en el mismo mes en que mis padres supuestamente consiguieron $6.000 en efectivo para el pago inicial de una camioneta, el 21 de diciembre. Fui más allá. Revisé los últimos 6 meses de transferencias y comparé las fechas con lo que sabía sobre los gastos de mis padres. El salario de mi padre era de $38.000. La hipoteca de la casa era de $1.450 al mes. Lo sabía porque mi madre dejaba los estados de cuenta trimestrales sobre la mesa de la cocina, boca arriba, cada trimestre, y los había visto docenas de veces. La hipoteca siempre estaba al día, siempre pagada solo con el cheque de mi padre. Mis $1.200 al mes nunca habían ido a la hipoteca. Era dinero para gastos, rescates de Jared, excesos de comestibles, mejoras de cable y cualquier otra cosa que mis padres decidieran que necesitaban ese mes. Y en diciembre se había reunido y transformado en un pago inicial de $6.000 para una camioneta que envolvieron en papel verde y le dieron a mi hermano, mientras a mí me entregaban un sobre. Mi dinero compró la camioneta. Mis 5 años de almuerzos empacados, un parabrisas roto y vacaciones perdidas, y $74 en mi bolsillo, estaban en la entrada de una casa de la que me dijeron que me fuera, con un lazo rojo en el capó, a nombre de mi hermano. Cerré la aplicación. Me senté en la mesa de cartas durante mucho tiempo. Luego tomé mi teléfono y busqué abogados civiles en la zona. Si estás viendo esto y alguna vez has pagado alquiler a familiares que te dijeron que lo necesitaban, sigue viendo porque las matemáticas empeoran. Suscríbete a Betrayal Unfolded y quédate con esta historia. Día 8. Me senté frente a Anton Boyd en una pequeña oficina con un escritorio de cristal y 2 diplomas enmarcados en la pared.
Tenía 42 años, era tranquilo y tomaba notas en un blog legal mientras yo hablaba. Le expuse los números, $1.200 al mes durante 60 meses, un total de $72.000, caracterizados como ayuda hipotecaria. La hipoteca era de $1.450 al mes, cubierta en su totalidad por el salario de mi padre. Mi dinero fue a parar a otro sitio. Anton preguntó cómo sabía que la hipoteca estaba cubierta. Le hablé de los estados de cuenta trimestrales en la mesa de la cocina. Me preguntó si tenía fotografías. No las tenía. Pero los registros bancarios que mostraban mis transferencias eran claros, con sello de tiempo y etiquetados. Y los registros de la compañía hipotecaria mostrarían lo mismo si fueran citados, $1.450 al mes, pagados desde la cuenta de Kent cada mes durante años. El ángulo de la tergiversación es viable, dijo Anton. Te dijeron que el dinero era para la asistencia hipotecaria, la hipoteca no necesitaba asistencia. El dinero fue a otra parte. Esa es una demanda civil que vale la pena perseguir, y $72.000 no es una suma pequeña. Preguntó por Jared. Le dije que Jared había estado desempleado durante 3 de los últimos 7 meses. Que había perdido su apartamento a finales de noviembre. ¿Fue desalojado? No lo sabía. Anton sugirió que me enterara. Llamé a Reese esa noche. Reese era el hermano de mi padre, tenía 52 años, un fontanero que tenía su propio negocio en el condado vecino. Era el único miembro de la familia que siempre me había tratado como un adulto. Cuando le conté lo que había sucedido en Navidad, se quedó en silencio durante casi un minuto completo. Luego dijo, Jared me llamó en noviembre, me pidió $2.200. Dijo que su casero amenazaba con presentar una demanda. Le dije que no. Le dije que buscara un trabajo y pagara su alquiler. Me colgó. Jared había sido desalojado de su apartamento en noviembre por $2.200 de alquiler impagado. No pudo mantener un contrato de arrendamiento durante 8 meses. Y la solución de mis padres fue desalojar al hijo que pagaba $1.200 al mes para hacer espacio al hijo que no podía pagar el alquiler en ningún lado. Reemplazaron a un inquilino que pagaba con uno que no pagaba, y envolvieron la transición en papel de Navidad. La siguiente capa vino de Anton. Me pidió que verificara si el nombre de mi padre aparecía en el préstamo de la camioneta. No tenía acceso a los documentos del préstamo, pero la carta del prestamista automotriz que llegaría el día 14 lo confirmaría. Kent había sido CEO firmante del préstamo de la Tecoume, $580 al mes durante 72 meses. Puso su nombre en juego esperando que mis $1.200 mensuales siguieran cubriendo el pago de la camioneta, la hipoteca y todo lo demás. El desalojo no fue una decisión familiar. Fue una apuesta financiera. Mis padres apostaron a que yo me mudaría, alquilaría en otro lugar y seguiría enviando los $1.200 porque siempre lo había hecho. No tuvieron en cuenta la posibilidad de que yo parara. Desalojaron el suelo y esperaron que la casa se mantuviera en pie. La promesa de Jared de empezar a pagar pronto era la otra mitad de la apuesta. Mi madre lo creyó. Jared no había hecho ningún pago en 4 meses, ninguna contribución a los comestibles, ninguna ayuda con los servicios públicos. Estaba en el sofá de la habitación que me quitaron, comiendo comida que yo había estado subsidiando, durmiendo bajo un techo que yo había estado sosteniendo y conduciendo una camioneta que mi dinero había comprado y que él no podía permitirse asegurar. Día 10. Volví a llamar a Reese. Esta vez le conté todo. Los $72.000, las cuentas del pago inicial, el desalojo de Jared, el préstamo con CEO firmante. Reese se quedó en silencio de nuevo. Luego, entonces, me estás diciendo que tu padre echó al chico que pagó su hipoteca durante 5 años y le compró una camioneta al que fue desalojado de su propio apartamento. Sí. Y Kent CEO firmó un préstamo de camioneta esperando que siguieras pagando. Sí. No me pidas dinero, dijo Reese. Se lo digo a Kent, no a ti. Lo llamo esta noche. Y Lawson, vienes a mi casa para la cena de Año Nuevo. Tus padres no están invitados. Colgó. Me senté en la silla plegable del estudio y esperé. Día 14, 2 semanas después de Nochebuena.
Un golpe en la puerta del estudio a las 7:30 de la tarde. Abrí. Kent estaba en el pasillo bajo la luz fluorescente con su chaqueta de almacén subida hasta el cuello y lágrimas corriendo por ambos lados de su rostro. En su mano derecha sostenía una carta. Pude ver el logo del prestamista automotriz a través de la ventanilla del sobre. Aviso de primer impago $580. 15 días de retraso. Necesito que vuelvas a casa. Di un paso atrás y lo dejé entrar. El estudio era lo suficientemente pequeño como para que viera todo desde la entrada, la mesa de cartas, las 2 sillas plegables, la bolsa de lona en la esquina, la chaqueta en el perchero junto a la puerta. Miró la chaqueta durante mucho tiempo y creo que estaba recordando la última vez que me vio usándola, que fue la noche en que salí de su casa con $80. Sin café, sin hospitalidad. Se sentó en la silla plegable frente a mí en la mesa de cartas, porque necesitaba sentarse y lo dejé, porque lo necesitaba sentado para lo que venía. ¿Cuánto fue el pago inicial de la camioneta? Ken se limpió la cara con el dorso de la mano. $6,000. ¿De dónde sacaste $6,000 en efectivo en diciembre? Lo ahorramos. Tú no ahorras, papá. No has ahorrado un solo dólar en 11 años. Lo sé porque mamá dejaba los estados de cuenta trimestrales sobre la mesa de la cocina, boca arriba, cada trimestre, y los veía cada vez que pasaba por la cocina. Tu cuenta corriente nunca ha tenido más de $1,900 a fin de mes. Así que voy a preguntarte de nuevo, ¿de dónde salieron los $6,000? Sus manos pasaron de la mesa a sus rodillas. Agarró ambas rótulas y apretó. Lo juntamos de diferentes lugares, de mis transferencias. $1,200 el 1 de diciembre, $2,000 el 15 de diciembre, el que mamá me mandó por mensaje de texto y llamó gastos festivos. Esos son $3,200 míos solo en diciembre. Combinado con lo que habías acumulado de mis pagos anteriores a lo largo de los meses, tenía $6,000. Usaste mi dinero para el pago inicial. Le compraste a Jared una camioneta con mi alquiler. Kent no respondió. Sus pulgares presionaron los lados de sus rodillas hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Cuándo fue la última vez que Jared pagó alquiler en algún sitio? Nada. Fue desalojado en noviembre. $2,200 sin pagar. No pudo mantener un contrato de arrendamiento durante 8 meses. Reese me lo dijo porque Jared lo llamó pidiéndole dinero y Reese dijo que no. Tú sabías que Jared fue desalojado. Por eso necesitabas mi habitación. Echaste al hijo que pagaba $1,200 al mes para alojar al hijo que no podía pagar el alquiler en ningún lado. Reemplazaste ingresos con deuda. La respiración de Kent cambió. Aspiraciones cortas por la nariz. Su mano derecha se separó de su rodilla y presionó la palma plana contra la mesa de cartas, como si intentara sujetarla. ¿Y tú, CEO, firmaste el préstamo de la camioneta? $580 al mes durante 72 meses. Pusiste tu nombre en un préstamo a 6 años porque esperabas que mis $1,200 siguieran llegando. La camioneta no fue un regalo para Jared. Fue un préstamo para ti pagado por mí, envuelto en papel verde. El desalojo no fue una decisión familiar. Fue un plan financiero. Y el plan requería que yo siguiera pagando después de que me echaras. No esperabas que parara. Dejé que el silencio se mantuviera. La mandíbula de Ken se tensó y se relajó 3 veces. Sus ojos estaban húmedos, pero las lágrimas se habían detenido. El color había abandonado su rostro desde los pómulos hacia abajo, y su cuello se había puesto rojo con manchas por encima del cuello de su chaqueta. Le diste mi dinero en forma de camioneta, y a mí me diste un sobre. Eso no son cuentas, papá. Eso es robo. Los $1,200 que enviaba cada mes no eran alquiler. Era un subsidio para un hogar que me trataba como una factura de servicios públicos y a Jared como una inversión. 60 pagos, 0 recibos, 0 agradecimientos, y al final, me entregaste un trozo de papel que decía, lárgate. Ni siquiera una conversación. Primero un aviso impreso de tu impresora. En Nochebuena. Los hombros de Kent cayeron hacia adelante como si alguien hubiera cortado el cable que los sostenía. Su respiración era en aspiraciones cortas por la nariz.
Una vena en el lado izquierdo de su cuello era visible, pulsando. Su mano derecha temblaba sobre la mesa, una vibración fina que no podía detener. Y cuando trató de aplanar la palma contra la superficie para estabilizarla, sus dedos se curvaron en su lugar. Parecía 10 años mayor de lo que era cuando entró. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Íbamos a pagarte. Tu madre dijo que una vez que Jared se recuperara, empezaría a contribuir y arreglaríamos algo. Jared lleva 6 semanas en casa. ¿Cuánto ha contribuido? Kent no respondió. 0. Ha contribuido con $0. Está en el sofá de mi habitación viendo la televisión y comiendo comida que compras con dinero que no tienes, porque los $1,200 que solían llegar el día 1 de cada mes dejaron de llegar la noche que me entregaste ese sobre. Levanté mi teléfono y abrí la aplicación del banco. No para mostrárselo a él, sino a mí mismo. $2,400 en ahorros, acumulados en 14 días de turnos extra, almuerzos empacados y no regalando el dinero. Había ganado más en 2 semanas de quedarme con mi propio dinero de lo que Kent estaba a punto de ofrecerme como 5 años de disculpa. Mamá dijo, ocupo espacio. Tenía razón. Lo hice. Ocupé el espacio entre esta familia y la ejecución hipotecaria durante 5 años. $1,200 al mes, 60 pagos, $72,000. Resopla. Ocupé el espacio entre su hipoteca y su descubierto. Ocupé el espacio entre que las luces se mantuvieran encendidas y se apagaran. Ahora ese espacio está pagando alquiler en otro lugar. La mandíbula de Kent se aflojó. Sus manos seguían en sus rodillas, pero ya no apretaban. Simplemente estaban apoyadas allí, con las palmas hacia arriba, como si hubiera olvidado cómo usarlas. La carta del prestamista automotriz estaba en la mesa de cartas entre nosotros, sin abrir de su lado. Leída ya del mío, porque yo sabía lo que decía antes de que él la trajera. Dijiste que ocupo espacio. Mi alquiler pagó la camioneta, la hipoteca y cada luz de esa casa. El espacio está vacío ahora. También el pago. Ken se quedó sentado sin moverse durante 8 segundos. Lo sé porque conté. Luego su mano derecha se metió en el bolsillo interior de su chaqueta de almacén y sacó un sobre blanco. Lo abrió sobre la mesa. Billetes de 20 doblados, arrugados y claramente sacados de diferentes lugares. $3,000. Vuelve a casa. Te pagaré. Esto es un comienzo. 3,000 ahora y el resto lo resolveremos. Miré el dinero sobre la mesa. $3,000 de 72,000. 4,2%. 5 años de mi vida reducidos a una pila de billetes de 20 arrugados que no cubrirían 3 meses del estudio que había encontrado en 3 días. Me debes 72,000. Tienes 3. Su mano cayó. Los billetes de 20 se quedaron sobre la mesa, extendidos y arrugados, y ninguno de los dos los tocó. Esta es la última vez que llamas a esta puerta sin cita previa. El último $, el último favor, la última vez que llamas y contesto. Anton Boyd es mi abogado. Tiene 60 meses de transferencias bancarias, cada una etiquetada como alquiler con un mensaje de texto de mamá confirmando la cantidad. La carta de demanda es por $72,000. La recibirás por correo certificado. Léela. Luego llama a un planificador financiero porque por primera vez en 5 años vas a tener que averiguar cómo vivir con lo que realmente ganas. Ken se levantó lentamente. Recogió los billetes de 20 uno por uno y los volvió a meter en el sobre, y el sobre de nuevo en su chaqueta. Me miró una vez más y lo que vi en su rostro no era enojo, ni culpa, ni tristeza. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que los cimientos de su casa no eran de hormigón. Era una persona, y la persona se había marchado. Se fue sin cerrar la puerta. Yo mismo la cerré. Me senté de nuevo en la mesa de cartas y respiré hasta que mis manos estuvieron firmes. Y luego recogí la carta del prestamista automotriz que había dejado atrás y la leí, aunque ya sabía lo que decía, $580. 15 días de retraso. Por favor, abone inmediatamente para evitar acciones de cobro adicionales. Dejé la carta sobre la mesa y pensé en el número 80.
Eso era lo que tenía en mi cartera la noche que me fui. 2.400 ahora, construidos en 2 semanas. Porque los 1.200 dejaron de ir a un lugar donde nunca fueron necesarios. Casi le lancé el aviso de desalojo a Kent por la mesa en Nochebuena. Mi abrigo estaba en el respaldo de la silla. Me lo puse en su lugar. Ponerse de pie y subir el cuello fue la decisión. El sobre se quedó en la mesa, donde debía estar. Casi contesté la primera llamada de Kent el día 3, cuando el teléfono zumbó mientras estaba de pie en el estudio por primera vez, con la bolsa de lona a mis pies y las paredes desnudas. La voz de Willa de esa mañana me detuvo. Si contestas, oirán la palabra sí en todo lo que digas. Deja que escuchen el silencio primero. Casi acepto los $3.000 en la mesa de cartas. No porque fuera suficiente, sino porque por un segundo, un respiro, la parte de mí que había estado transfiriendo $1.200 al mes durante 5 años, quiso creer que esta vez el dinero significaba algo real. Luego miré la aplicación del banco, $2.400 en ahorros, ganados en 14 días. Había ganado más en 2 semanas de libertad de lo que aclarándose la garganta él estaba ofreciéndonos como 5 años de disculpa. Las matemáticas respondieron por mí. Lo que sucedió después de que Ken se fue del estudio tardó menos de un mes en desarrollarse, y cada parte fue una consecuencia de una decisión. Desalojaron a la persona que pagaba por todo. Día 18. Jared publicó en Facebook Marketplace, ayuda con mudanzas disponible. Camioneta y fuerza muscular, $40 la hora. Recibió una respuesta. Una mujer en el pueblo vecino necesitaba que le movieran una cómoda de un apartamento en un segundo piso a una unidad de almacenamiento. Jared echó la Tecoume hacia atrás hasta el edificio, cargó la cómoda en la caja sin acolcharla, y arañó la caja de la camioneta en el primer deslizamiento. La cómoda golpeó el paso de rueda y dejó una marca de 3 pies de largo en la pintura. La clienta se negó a pagar. Rayaste la caja y rayaste mi cómoda. No voy a pagar por los daños. Jared se sentó en la Tecoume en un aparcamiento de Walmart después, caja arañada, $0 ganados, sin seguro porque la póliza costaba $210 al mes y no podía pagarla, lo que significaba que la camioneta no podía conducirse legalmente por vías públicas, con el tanque de gasolina a 1/4. La camioneta que sus padres le dieron, la que se suponía que demostraría que iba a alguna parte, estaba estacionada en un aparcamiento de Walmart con un arañazo profundo en la caja, una cartera vacía en el asiento y ningún trabajo esperándolo al otro lado. Condujo a casa a 25 millas por hora para ahorrar gasolina y estacionó la Tecoume en la entrada, donde permanecería, sin seguro y sin conducir, el resto del mes. La camioneta que se suponía que era el símbolo de que Jared iba a alguna parte, había ido a un Walmart y regresado. Esa fue la distancia total del impulso de Jared. Día 21. Segundo pago de la camioneta perdido. $580. El prestamista automotriz envió una advertencia formal de impago, de esas con letra negrita y el lenguaje sobre la recuperación de bienes y la notificación a las agencias de crédito. Ken sacó $800 de su cuenta de jubilación. Retiro anticipado, penalización federal del 10%. Necesitaba $580 para el pago de la camioneta y no podía cubrirlo con su cheque de pago, porque su cheque de pago era de $3.166 al mes y la hipoteca sola era de $1.450, y los servicios públicos de $340, y los comestibles de al menos $400, y las matemáticas ya no funcionaban porque los $1.200 que solían llegar el día 1 habían dejado de llegar para siempre. Jared no contribuía en nada. Estaba en la antigua habitación de Lawson, que ahora era la habitación de Jared, con sus cajas apiladas contra la pared y su ropa en el suelo, y la puerta cerrada la mayor parte del día. Sin solicitudes de empleo, sin oferta de vender la camioneta, sin mención del arañazo del Marketplace o de la mujer que se negó a pagar. Existía en la casa como existen los muebles, ocupando espacio, costando dinero y sin contribuir en nada. Esa fue la frase que mi madre había usado sobre mí, ocupando espacio. Jared era el que ocupaba espacio. Siempre lo había sido. La diferencia era que nadie le había pedido que pagara por ello. El día 10 ya había puesto en marcha las consecuencias sociales. Cuando Reese llamó a Kent esa noche, la conversación duró 4 minutos. Lo sé porque Reese me dijo más tarde la duración exacta,
ya que revisó su registro de llamadas. Echaste al chico que pagó tu hipoteca durante 5 años y le compraste una camioneta al que fue desalojado de su propio apartamento. Kent, te vi crecer. Te vi casarte con Denise. Estuve en tu boda y te digo ahora mismo, no me llames para pedirme dinero. No traigas esto a mi casa. Elegiste al hijo equivocado y lo hiciste en Navidad, y lo hiciste con su dinero. Eso no es un error. Eso es una decisión. Kent intentó explicarse. Denise había dicho que Jared se estaba recuperando. Jared había prometido que empezaría a pagar. La camioneta se suponía que le daría un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con el dinero de otra persona no es un nuevo comienzo. Es un préstamo para el que no pediste permiso. Lawson viene a mi casa para Año Nuevo. Tú y Denise no son bienvenidos. Kent colgó. Denise llamó a Reese a la mañana siguiente. Reese no contestó. Volvió a llamar por la tarde. Reese envió un mensaje de texto, dije lo que dije. No vuelvas a llamar. Día de Año Nuevo. Casa de Reese. Su esposa, Margaret, había puesto la mesa para 8. Estaban las 2 hijas adultas de Reese y una pareja de vecinos que conocían a la familia desde hacía años. Entré con una botella de sidra espumosa y Willa me dejó, porque mi Honda estaba en el taller para un cambio de aceite. La hija mayor de Reese, Candace, me preguntó a mitad de la cena por qué mis padres no estaban allí. Reese dejó el tenedor. Porque desalojaron a Lawson en Nochebuena después de que les pagara $72,000 de alquiler durante 5 años, y usaron su dinero para comprarle a Jared una camioneta que no puede asegurar. La mesa se quedó en silencio. Margaret me miró. El vecino, un cartero jubilado llamado Dennis, se reclinó en su silla y dijo, ¿$72,000? Y cuando asentí, negó con la cabeza lentamente y no volvió a coger el tenedor hasta después de un minuto completo. La hermana menor de Candace, Bren, sacó su teléfono y abrió la aplicación de la calculadora. $1,200 al mes durante 5 años son $72,000. Eso es más que mi coche y mis préstamos estudiantiles combinados. Nadie defendió a Kent. Nadie llamó para ponerse de su lado. Nadie sugirió que yo debería perdonar, o comprender, o dar tiempo. 7 personas en una mesa escucharon los números, y los números hablaron por sí mismos. Al final de la comida, Dennis me preguntó si necesitaba algún mueble para el estudio, y Candace se ofreció a ayudarme a mover cualquier cosa pesada. Esa fue la diferencia entre la familia en la que nací y la familia que se formó a mi alrededor después de que me fui. Una me cobraba $1,200 al mes por existir, y la otra me ofreció una silla de comedor y una estantería de segunda mano sin que se lo pidiera. Día 28. Anton envió la carta de demanda por correo certificado, $72,000 desglosados por mes, por fecha, por cantidad. 60 transferencias, cada una etiquetada, cada una con sello de tiempo, cada una comparada con el propósito declarado y los registros hipotecarios reales que mostraban que la hipoteca era pagada independientemente por el salario de Kent. La carta tenía 12 páginas. La línea de resumen al pie decía: demanda civil total por pagos realizados bajo tergiversación material, $72,000 y 0 centavos. Denise firmó la carta certificada porque Kent estaba en el trabajo. La abrió en la mesa de la cocina. La misma mesa donde había pronunciado la brutal frase la Nochebuena. La misma mesa donde me había llamado un hombre que ocupa espacio. Leyó las 12 páginas. Luego se sentó en la silla donde yo solía sentarme y no se movió durante 45 minutos. Llamó a Kent al almacén. No a mí. No a Anton. A Kent. Y cuando él contestó, ella dijo 3 palabras: lo quiere todo. Kent volvió a casa temprano. Se sentaron en la mesa de la cocina con la carta entre ellos, y la leyeron juntos y sumaron los números, y los números eran correctos porque los números siempre habían sido correctos. Simplemente nunca esperaron que yo los sumara. Si esta historia te ha impactado, suscríbete a Betrayal Unfolded. Compártela con alguien que haya sido el silencioso en su familia, porque los silenciosos son los que mantienen las luces encendidas, y a veces las luces necesitan apagarse antes de que alguien se dé cuenta. Día 30.
El estudio apartamento a las 7 de la mañana de un sábado. El frío de enero fuera de la ventana. El radiador traqueteaba como lo hacen los radiadores en edificios más antiguos que los inquilinos. Café en una taza que compré en la tienda de $1 con mi propio dinero. La primera taza que había comprado para mí, porque en casa de mis padres usaba las tazas que ya estaban allí. Tazas que se compraron con dinero que ahora sabía que era parcialmente mío. La chaqueta estaba en el perchero junto a la puerta, lona color canela, parche de climatización en el pecho izquierdo, mancha de aceite en el puño derecho de una reparación de horno de hace 3 años. Era la chaqueta que me puse cuando salí de casa de mis padres con $80. Era la chaqueta que me cubría en el sofá de Will a la mañana de Navidad. Era la chaqueta colgada en la silla de la mesa de cartas, cuando Ken se sentó frente a mí con billetes de 20 arrugados, lágrimas y una carta de una entidad financiera automotriz, exigiendo un dinero que no tenía. El horno del edificio zumbaba suave y constantemente. Lo había revisado el día 12, encontré un filtro obstruido y un sensor piloto que necesitaba limpieza, y arreglé ambos en 20 minutos con herramientas de mi camioneta. El administrador del edificio llamó a mi puerta al día siguiente y me ofreció $100 de descuento en el alquiler del próximo mes si me encargaba de las llamadas de mantenimiento. Dije que sí. Ese era el trabajo del que mi madre decía que no valía la pena sentirse orgulloso, arrastrarse bajo las casas y arreglar aires acondicionados. Me había dado un oficio, un equipo, una compañera de trabajo que me entregó una llave tibia la mañana de Navidad, y ahora una reducción de alquiler en el primer lugar en el que había vivido que era mío. El horno de mis padres se averió la semana después de que me fui. Llamaron a una empresa de climatización. La factura fue de $180 por una llamada de servicio y un reemplazo de filtro. La misma reparación que yo había hecho gratis cada 6 meses durante 5 años. 60 meses de mantenimiento gratuito desaparecidos, añadidos a la lista de cosas que nunca supieron que costaban dinero, porque yo había estado absorbiendo el costo con mis manos, mi tiempo y mi silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin revisar la página de Marketplace de Jared, ni las redes sociales de Denise, ni el saldo de la cuenta de jubilación de Ken. Había terminado con sus matemáticas. Tenía mis propios $2.400 en ahorros, acumulados en 14 días de horas extras y almuerzos empacados y no regalando el dinero. El estudio tenía 400 pies cuadrados y la puerta del baño no cerraba del todo y el radiador sonaba como alguien golpeando una tubería con una llave cada 9 segundos. Era pequeño, frío y ruidoso, y era mío, y nadie podía entregarme un sobre y decirme que me fuera. Bebí mi café. La taza era blanca sin diseño, de 99 centavos, desportillada en el borde donde la apoyé demasiado fuerte la segunda noche. La sostenía con ambas manos porque el estudio estaba frío y el café estaba caliente, y no había nadie en la habitación diciéndome que no era suficiente. Willa envió un mensaje de texto a las 7:15, almuerzo. Respondí, mediodía. Esa fue toda la conversación. Sin historial, sin aclarándose la garganta daños, sin aviso de desalojo. Solo una compañera de trabajo que se había convertido en la persona en la que más confiaba en el mundo, preguntando si quería comer un sándwich y yo diciendo que sí. La Tecoume seguía en la entrada de mis padres, sin seguro, sin conducir, arañada. El lazo rojo ya no estaba. La camioneta se suponía que debía demostrar que Jared iba a alguna parte. Había ido a un aparcamiento de Walmart y regresado, y ahora estaba en una entrada que pertenecía a 2 personas que no podían pagar los plazos, el seguro o la gasolina, frente a una casa cuyo horno ya no tenía un mecánico gratis, y cuyos libros ya no tenían un colchón de $1.200, y cuyo hijo más silencioso resultó ser lo más caro que jamás perdieron. Mi madre dijo, ocupo espacio. Tenía razón. Lo hice. Ocupé el espacio entre su familia y el suelo. Y cuando me fui, cayeron en él. Terminé mi café. Dejé la taza en la mesa de cartas. El aviso de desalojo seguía en el bolsillo donde lo había puesto hace 30 días. Lo guardé como se guarda una cicatriz ganada a propósito. Quería recordar cómo se sentían los $80 y cómo se sentían los 2.400. Y la distancia entre los dos que no era dinero. Era la decisión de dejar de ser el suelo. El horno zumbaba, el radiador traqueteaba, el café se había acabado y la taza estaba tibia en mis manos.
Y el apartamento era mío, y el silencio era mío. Y por primera vez en 5 años, cada dólar que ganaba iba a quedarse exactamente donde yo lo pusiera.